Ese tipo debería agradecerle al Botafogo todos los días, irse y mostrar gratitud. El proyecto de John Textor está destruyendo al Botafogo. Es triste decirlo. Nadie sabe qué va a pasar con el Botafogo. Hay gente hablando de bancarrota y es posible. Yo creo que el Botafogo es muy grande, tiene una historia muy grande como para que pienses que valió la pena que por un título un tipo venga aquí y destruya todo. Vamos a otro Lucio de Papo, y hoy el tema es complicado, ¿eh? John Textor. Lucio, ¿el caso de John Textor revela una fragilidad estructural en el modelo de SAF? Sin duda alguna, creo que lo expuso, quedó como una fractura expuesta, otros también, pero el caso de John Textor, sin duda alguna, es porque las SAFs brasileñas fueron concebidas primordialmente para privilegiar a quien viene a comprar. Y después no se pensó en lo que pasaba adentro, pero no se pensó a propósito, eso no es inocente. Principalmente creo que algunos puntos deberían haber sido abordados y pensados, pero creo que estructuralmente el fallo es haber vetado ese modelo de multiclubes, el financiamiento entre clubes. Cuando permites eso, permitiste todo este desorden. Y hay otro punto fundamental, que es un fracaso en el modelo de las SAFs, que en la concepción preveía que pudieras tener mecanismos que identificaran, por ejemplo, quién es el dueño de la SAF. En Brasil por ahora están identificadas, pero es posible. En algún momento el entonces ministro de Hacienda, en una intervención directa, quitó 2 artículos de la ley de las SAFs que impedían ocultar quién es el dueño. Y hoy, si alguien quiere crear una SAF en Brasil con dueño oculto, puede hacerlo. Entonces se volvió un desorden, se volvió un caos total y fue a propósito. Por estas razones, el modelo necesita una revisión urgente y también creo que deliberadamente no va a haberla. Y también ves a John Textor como una versión 3.0 de los directivos habladores y de gobernanza dudosa de la década de los 90. Es una buena pregunta porque es precisa, ¿no? Yo lo veo mucho así. Es una versión de ese directivo, pero con airbag, ¿no? Con vidrios eléctricos, con todo. Excelente, pero mucho más sofisticada. Esos directivos actuaban con sobornos, contabilidad paralela, venta de jugadores, tratos turbios con empresarios, como sigue existiendo hasta hoy, ¿ok? No es solo eso. John Textor es mucho más sofisticado. John Textor era un tipo inteligentísimo. Y lo voy a resumir para no complicarme mucho. Todo eso que los directivos de antes hacían. John Textor tiene una forma mucho más sofisticada de actuar. Él logró evolucionar ese modelo de los directivos antiguos a algo llamado ingeniería financiera, donde cabe muchas cosas ahí. ¿Cómo explicar que un proyecto que llevó al Botafogo a títulos recientes haya poco tiempo después entrado en una crisis institucional tan profunda? Por esa ingeniería financiera de la que estoy hablando. Es la naturaleza de sus proyectos. O sea, esa cosa de una caja pasando a otra. La esencia de él, eso no lo digo yo, ¿ok? Es la justicia estadounidense la que tiene varios procesos. Como la mayoría de la gente sabe, me metí a fondo en la vida de ese tipo antes. Y pude identificar más o menos su modus operandi. Lo que fue importante, cuando hice la serie de reportajes, El secreto de Textor, pude identificar lo que él hacía hasta ese momento. Yo preveía lo que venía después. Se podía prever al identificar el modus operandi. Y el modus operandi de él, según la justicia estadounidense, es por esa ingeniería financiera. Son palabras de la justicia estadounidense en varios momentos, de las denuncias que él recibió allá, esquema Ponzi, pirámide financiera, todo eso. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿El proyecto global de John Textor fortaleció al Botafogo o creó dependencia de decisiones externas y conflictos societarios? Eso es lo que está pasando. El proyecto de John Textor es devastador para el Botafogo. Es triste decirlo. El Botafogo ya tenía muchos problemas, etc. Pero el proyecto de John Textor es devastador para el Botafogo, tanto que lo estamos viendo ahora. Nadie sabe qué va a pasar con el Botafogo. Hay gente que habla de bancarrota y es posible. Yo siempre bromeaba con algunos grandes amigos botafoguenses, familiares, así,
en el auge. Y fue importante, ¿sabes?, entender lo que estaba pasando en el auge de 2024, incluso antes, en el momento en que el Botafogo era campeón de la Libertadores. Todos estaban medio ciegos, así. Yo bromeaba lo siguiente y algunos amigos decían así, no importa, y lo dicen hasta hoy, ¿no? No importa, fue campeón de la Libertadores, etc. ¿Qué iba a pasar? Y yo siempre decía en ese momento, y era difícil, ¿no?, que uno pudiera ver así, oye, no se puede decir eso ahora, que valió la pena, que vale la pena. Es obvio que el título de la Libertadores tiene pues algo espectacular, maravilloso. Yo no tengo esa autoridad para hablar que tiene el botafoguense para definir lo que es. Pero así solo lo vas a saber. El botafoguense solo va a saber si valió la pena, si más adelante está en la tercera división. Y aquí no se trata de eso. No estoy hablando de ningún deseo, no, que va. Estoy hablando de algo palpable hoy en día. Con la ruina que este tipo le está dejando al Botafogo, con este equipo en segunda división, hasta en tercera. Y entonces, si llega ese momento, el aficionado va a poder decir si valió la pena o no. Yo creo que el Botafogo, eso es pensar. Y de nuevo, sin hablar desde ese lugar. Pero creo que si no podemos, como periodistas, hacer ese análisis, creo que el Botafogo es muy grande. Tiene una historia muy grande como para que pienses que valió la pena que por un título un tipo llegue aquí y destruya todo. Y así me impresiona mucho el botafoguense, por ejemplo, alguien diciendo que le tiene gratitud a él. Caray, el Botafogo es muy grande, amigo. El Botafogo de Mané Garrincha, de Jairzinho, de Cuarentiña, tantos jugadores. Tener gratitud hacia un tipo que llegó aquí y destruyó al Botafogo, ¿sabes? Caray, es una vergüenza. Él es el que tiene que tener mucha gratitud al Botafogo, amigo. Eso, ¿cómo puedes pensar así? Ese tipo tenía que agradecerle al Botafogo todos los días, irse y agradecer con gratitud. Porque él está llevándose millones del Botafogo, se los llevó, ganó una gloria, pero para él no importa mucho, para él lo que importa es el dinero. Entonces él tiene que tener una gratitud eterna al Botafogo. Y ahí ves al hincha del Botafogo diciendo, yo tengo gratitud por ese tipo, amigo. Carajo, mira la historia de tu club, ¿no? ¿El caso de Textor debilita la credibilidad de las SAFs en Brasil o es solo un ajuste de madurez del modelo? Totalmente, la debilita por completo, así. La debilitó desde el principio, hermano. Yo creo que, la gente fue y la prensa, creo que es un punto en el que siempre me he detenido. La prensa fue totalmente floja y blanda con John Textor, ¿sí? Este tipo llega aquí y la gente se quedó en el John, leías en la prensa y era una competencia para ver quién era más amigo de John, ¿no? ¿Quién almorzaba? Si almorzabas con John, era la gloria. Este tipo se sienta. Es el día, soy horrible, soy malo con las fechas, pero esa fecha la voy a recordar porque es muy significativa. De hecho, es la que abre la serie O Segredos de John Textor que hice. Incluso en ICL Noticias, que son 4 reportajes, contando un poco sobre su modo de operar. Y la serie comienza el 22 de abril de 2022, es Textor en el Congreso Nacional, frente a diputados y senadores. Amigo, este tipo, él dice, el fútbol brasileño está siendo manipulado, se están cometiendo crímenes, no prueba nada. Y él viene a dar lecciones sobre el fútbol brasileño, sobre Brasil, con una arrogancia. Yo viendo esas imágenes en la televisión, eso me impactó profundamente. Y así, con un poco de altivez, ¿no, amigo? Ahí creo que hay un poco de nacionalismo. Creo que también es una posición política, de no ser tan entreguista, ¿sabes? ¿Sabes? Viene un extranjero, ¿sabes? Aquí viniendo a dar lecciones en el Congreso Nacional, ¿sabes? Hablando ustedes, tratándonos como si fuéramos un montón de basura, ¿sabes? Esto de aquí, vine a explicárselos. Y luego él miente en esa sesión porque dice así, está ahí, no soy yo quien lo dice. Y eso está ahí, textual, en la transcripción del Congreso, lo puedes ver. Les voy a contar cómo hice mi fortuna. Hice mi fortuna a través de una empresa, etcétera. Y hoy estamos viendo que no fue así. Él no hizo su fortuna así. Él hace su fortuna de otra manera. Estamos viendo que le está pidiendo dinero a los demás, ¿verdad? Entonces él dice el dinero, literalmente. Su frase es, o dinero que me permitió comprar ese club. Y estamos viendo que había gente financiadora externa, que él dependía de préstamos. Mientras tanto, eso me molestaba mucho, amigo. Así, ver a la prensa arrodillada ante ese tipo, ¿sabes? Ningún cuestionamiento. Excepto, siempre es bueno decirlo, rarísimas excepciones que, gracias a Dios, siempre existen. Era un periodismo arrodillado ante ese tipo.
¿John Textor es un visionario que perdió el control de su propio proyecto o es un ejemplo clásico de cómo el fútbol brasileño puede ser capturado por intereses mal estructurados? Eso es algo de lo que no tengo la menor duda. Él es un visionario. Él no perdió el control de ningún proyecto, solo que su visión está puesta en sí mismo. Y su proyecto le salió muy bien, amigo. La gente no tiene que tener la menor duda sobre eso. John Textor no fracasó. Su proyecto siempre fue eso. Esa es su historia. Baby Universe, Digital Domain, toda su historia es lo mismo. Y al final, todas quiebran. Todas, sin excepción. Su historial, su modo de operar, todos terminan quebrando. Y él sale muy bien. Y tengo algunos testimonios de tanta gente que escuché, personas en Estados Unidos, personas que convivieron con él en los negocios, que tienen una frase espectacular, que incluso hablé de cómo empieza la nota y estoy contando cómo termina. Termina con la frase de un amigo de él, pero John siempre termina regresando. Porque es ese amigo que vio, que conoce muy bien el modus operandi, algunos amigos que dicen lo mismo. Mira, al final él siempre sale bien y siempre regresa. Y entonces uno de ellos pregunta así, pero la gente no tiene Google, amigo, para entender quién es él. Ese tipo hace todo eso toda la vida y luego regresa. Luego reaparece en algún otro lugar años después haciendo el mismo tipo de negocio y la gente le cree. Entonces él, su proyecto está muy bien establecido. Y me sorprende un poco ver que la gente todavía no lo ha entendido después de todo, incluso los que están en contra, así, etcétera. Todavía no han entendido muy bien lo que está pasando, lo que sucede. Así, la gente sigue diciendo, no, porque él quiso salvar a León. Él fue a decir, él no quiso salvar a nadie, él quiso salvarse a sí mismo. Ah, porque mandó. Mira, al final el dinero va para él. Siempre sale muy bien, ¿sabes? Él se va a volver más rico, él va, y había gente incluso diciendo, hermano, que así, eso me conmovía, de verdad. Cuando yo veía a la gente diciendo así antes, caray, él realmente se enamoró del Botafogo, ¿verdad? No es posible, gente. ¿Qué lecciones se pueden sacar del caso de John Textor para el fútbol brasileño? Son lecciones enormes, ¿verdad, amigo? Son lecciones enormes. Desafortunadamente, no vamos a aprender, porque esto que está pasando con John Textor, ya lo vimos con Kiejo Oropchan. Con Kiejo Oropchan allá en el Corinthians, el mismo modelo. Y te voy a contar, yo bromeo mucho, así, con Juca, con Juca Kfouri, un periodista enorme, una referencia enorme en mi carrera para todos, para toda la generación de periodistas. Juca pasó exactamente por eso, ¿no? Porque en esa época él hizo reportajes sobre la MSI, que era de Kiejo Oropchan, y la afición del Corinthians se le fue encima. Y él es corintiano, ¿no? Ese tipo, no sé qué. Juca llegó al punto de no poder ir a los partidos de su propio equipo porque la afición se enojaba mucho con él y el tiempo demostró que tenía toda la razón. Estamos hablando de un aventurero que llegó a Brasil, se dedicó totalmente al extractivismo, tomó el dinero y se fue. Un aventurero. Y años después pasa lo mismo. Y va a volver a pasar, ¿sabes? Porque a la gente también le encanta engañarse, porque los mecanismos de Brasil son flojos. Dije algo que repito. John Textor, en el reportaje, así, John Textor encontró el mundo perfecto para sus negocios. Ahora, él trabajaba en otras áreas, etc., pero no podía tener un lugar más perfecto. Él encontró el fútbol y Brasil, dos escenarios perfectos para un tipo como él. Actuar sin el rigor de la ley, con estructuras muy laxas. Así es el fútbol y así es Brasil. Entonces, él unió dos cosas perfectas, hacer sus negocios en el fútbol y en Brasil. Bueno, hablé un chingo, pero es lo siguiente, este tema es inagotable y desafortunadamente todavía va a dar mucho de qué hablar. Para todos, para el hincha del Botafogo, para el brasileño. Entender a John Textor no es solo entender a John Textor, es entender toda una estructura detrás de las SAFs, el negocio del fútbol y Brasil.